Todos los días estamos expuestos a agentes como virus, bacterias, protozoarios y hongos, los cuales intentan entrar al cuerpo, aprovechar los nutrientes de él y a reproducirse. Si lo logran, esos organismos causarán enfermedad. El sistema inmune nos brinda la capacidad de hacerle frente a estos patógenos, impidiéndoles la entrada, con algo llamado respuesta inmunitaria, que es la forma en la que el cuerpo reconoce y se defiende a sí mismo contra bacterias, virus y sustancias que parecen extrañas y dañinas. Para eso tenemos dos tipos de inmunidad: la inespecífica innata, que está formada con barreras naturales como la piel, mucosa, orina, saliva, microbiota, y con células de defensa como los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos natural killer. Y la inmunidad específica adquirida, que está formada por los linfocitos T y B. Es importante tener en mente que, aunque las separemos para entenderlas mejor, una depende de la otra y actúan de manera integral. Empezaremos hablando del sistema inmune innato, donde su función inicia desde la piel, que proporciona una barrera física para que los patógenos no logren entrar a la sangre y los órganos del cuerpo. La piel no solo es una barrera física, sino que además tiene la capacidad de regular el pH y brindar un ambiente sobre el cual una gran cantidad de organismos es incapaz de proliferar. También tenemos membranas mucosas como en la nariz, que tiene vellosidades y produce moco, con lo cual muchos organismos son atrapados para luego ser expulsados del cuerpo, y así evitar que lleguen a órganos más importantes como los pulmones. A pesar de estas barreras, muchos organismos logran pasar al interior del cuerpo, por lo que existen múltiples formas de oponerse a la infección. Uno de estos mecanismos es el incremento en la temperatura corporal, conocido como fiebre. Mediante este proceso, el cuerpo eleva su temperatura, lo cual destruye una gran cantidad de microorganismos. El cuerpo, además, posee múltiples sustancias con propiedades antibióticas. La lisozima, por ejemplo, es una enzima presente en secreciones como la saliva y las lágrimas, capaz de destruir la pared celular de muchos tipos de bacterias. Si los patógenos llegan a la sangre, existen células que detectan cuerpos extraños como los neutrófilos y los monocitos, las cuales van a comerse a los órganos patógenos utilizando los procesos de endocitosis o fagocitosis. A este tipo de células suelen llamarse las células fagocíticas. El sistema inmune innato tiene más mecanismos para defenderse de invasiones externas. El proceso de inflamación o el pH ácido del estómago son otros ejemplos de estas tácticas de defensa en general. Decimos que el sistema inmune innato es la primera línea de defensa del organismo porque actúa de primero y además tiene la característica de no ser específico, es decir, no importa de qué patógeno se trate, si el cuerpo lo reconoce como extraño, activará los sistemas de defensa. Ahora hablemos del sistema adquirido, el cual es reclutado en casos en que la infección es persistente y tal vez el sistema inmune innato no pudo erradicarlo. Para que comience a actuar, el sistema inmune adaptativo tiene que reconocer al patógeno. Las células presentadoras de antígeno son células que previamente fagocitaron o endocitaron al patógeno y presentan partes de este a un tipo específico de célula llamado linfocito T CD4. A esas partes se les conoce como antígenos y son estructuras moleculares que son capaces de iniciar la respuesta inmune adaptativa. El linfocito TSD4 reconoce estos antígenos y les comunica la información a los linfocitos T CD8 y a los linfocitos B en ocasiones. Los linfocitos B son capaces de reconocer directamente a los antígenos del patógeno. Sea cual sea el caso, los linfocitos T y B ahora son capaces de dirigir un ataque específico contra la amenaza. Los linfocitos actúan produciendo anticuerpos específicos para antígenos del organismo intruso, mientras que los linfocitos T van y digieren directamente los patógenos, una vez que eliminan la infección. Los linfocitos recuerdan al patógeno de forma que, si volviera a entrar al organismo, la respuesta inmune sería mucho más rápida. Entonces, podemos resumir diciendo que la inmunidad innata quiere decir de origen o nacimiento y está predeterminada genéticamente. Dicho de otra forma, tiene la configuración que viene de fábrica. Es la primera en responder contra los agentes infecciosos, responde a un grupo de microorganismos por sus PAM, reconocidos por PRR, no cambia y no tiene memoria. Más importante aún, la inmunidad innata es el vínculo con la inmunidad adquirida al procesar y presentar antígenos. La inmunidad adquirida es activada por la inmunidad innata, es decir, que depende de la información que le proporcione. Reconoce específicamente un agente infeccioso por antígenos reconocidos por los receptores de linfocitos. Cambia
tienen memoria y generan una respuesta inmune especializada. ¿Por qué especializada? Hay que considerar que las estrategias para defenderse contra los diferentes agentes infecciosos tendrán que ser acorde al organismo que se trate. Algunos son intracelulares, otros extracelulares y otros se encuentran fuera del alcance, y para esto se requieren de células y moléculas con características diferentes. Así que por un lado, la inmunidad innata reconocerá aquello que ha tenido pocos cambios, como los ácidos nucleicos, paredes celulares, lipopolisacáridos y quitina, lo que permite una respuesta generalizada y rápida. La inmunidad adquirida reconoce a esos microorganismos que cambian constantemente, haciendo un poco más lenta su respuesta inmunitaria, ya que los microorganismos se reproducen muy rápido y generan cambios o mutaciones que les permiten estar mejor adaptados, esconderse o producir algo que les confiera una ventaja. Los mecanismos inmunológicos moleculares y celulares con que cuentan los organismos más complejos se han ido conservando o desarrollando paralelamente conforme a la evolución de las especies. Y, simplificando esto, de alguna manera podemos decir que la inmunidad innata se encarga de los mecanismos más antiguos, mientras que los de la inmunidad adquirida son los más modernos.